Chris está hace 15 years, hace 15 años, casi desde que se fundó, socio y bueno, es un poco el que dirige toda la batuta ahí de todo lo que pasa en esta cervecería que es impresionante. Y bueno, su cerveza flagship, su insignia es la Milk Stout Nitro, es el 60% de su volumen, bueno, la que vimos recién en el video. Así que bueno, les presento a Chris Renner con ustedes, va a hablar una charla sobre su historia y un poco de la Nitro y después abierto para las preguntas. Un aplauso para Chris. Gracias. Estoy muy contento de estar acá, soy fan del fútbol y le dice fútbol, no soccer. Bien. Oh my God. La mano izquierda de Dios. That was my first World Cup. I was really excited. I'm a huge Maradona fan, so Messi, of course, Aguero. Where are you guys? Come on. Dice que esta fue su primer Copa del Mundo que recuerda, la del 86, como un fan del fútbol, se hizo fan de Maradona, hoy fan de Messi, fan de Agüero y todos los días me pregunta ¿qué les pasa a ustedes con Messi, con Agüero en la selección? ¿Qué les está pasando? I'm trying to figure out this. Who's a home brewer? Who's a pro brewer? Who is somebody in the industry and who is in the media, just so I know who I'm talking to. Bueno, quiere para conocer un poco la audiencia, saber ¿quiénes son homebrewers? Levanten la mano. Homebrewers. So this was our first tap room. We would label all our bottles by hand. Those were our very first 2 beers, and that was about 15 years ago. That was our entire staff. Bueno, eso fue su primera cervecería, el taproom, etiquetaban a mano, llenaban a mano. Esas fueron las 2 primeras cervezas que hicieron y este era todo el equipo original. So now a couple party. Fiesta. We do have a limo. ¿Tienen una limusina? Those are hops growing on the outside of our cooler. Ah, y eso que se ve al fondo es la cámara de frío. Y plantas de lúpulo adelante. Inside our cooler, Cámara de frío. 200 wooden barrels. Small program for us. Programa de barricas chico, comillas, 200 barriles. And then our lab. We test everything from VDKs, IBUs, yeast health and viability. Laboratorio, controlan BDK, IU, viabilidad, levadura. It's the only department that I have at the brewery that doesn't get a day off because beer doesn't take a day off. Es el único área de la cervecería que no tiene días libres porque la cerveza no tiene días libres. Tasting room. El taproom de la fábrica. A few awards. Algunos de los premios que han ganado, entre ellos 11 medallas de World Beer Cup. Nada mal. We wouldn't be where we are today. We're 26 years old without giving back to our community. So this is one of the ways we give back to our community. The one on the left is a snowboard ramp, 4 stories tall. Bueno, no estaríamos donde estamos hoy si no fuera por nuestro gusto de devolver a la comunidad. Algunas de las formas en las que lo hacemos, a la izquierda, hicieron una rampa de snowboard de 4 pisos de altura. And the one on the right is Nitro Fest. I'm hoping that I have some friends here that are going to join this year. It's the world's only nitrogenated beer festival. Dice que a la derecha se ve el Nitro Fest, es un festival que hacen ellos todos los años en noviembre y que es el único festival de solamente cervezas nitro en el mundo y que espera que algunos amigos los inviten, nos han invitado para acá. But the most important part No hacemos cerveza nitro todavía. the most important part is the money we're giving back to our local community. Pero la parte más importante es que la plata que están recaudando para dar a la comunidad local. Estos eventos de snowboard y el Nitro Fest han juntado $660.000 para dar a fundaciones locales. Es una cerveza que es una goce con frambuesas y creo que lima o limón, que con lo que recaudan de ahí va también para caridad. We actually, what's called an employee stock ownership, we sold a portion of our company back to every employee that works at the brewery. Sí, ya 12 months. 12 months, 8,000 hours. Ya a los 12 meses o 1000 horas trabajadas ya sos socio, los empleados que trabajan por 12 meses o 1000 horas ya pasan a ser socios de la cervecería. So that's a little bit about Left Hand. I'm going to switch and talk about the US beer scene. Bueno, eso un poco sobre Left Hand, ahora voy a hablar un poco sobre
cómo está el escenario de la cerveza craft en Estados Unidos. Miren, este es el número de cervecerías anualmente, ahí arriba a la izquierda tiene el número, que son 1991, son todas las cervecerías que hay en Estados Unidos. El 95, por si no ven el número. Ouch. Wow. Wow. More than doubled in the last 5 years. Más que duplicó la cantidad de cervecerías en los últimos 5 años en Estados Unidos, de 3.800 a más de 8.000. And then our craft share. El porcentaje de cerveza craft en volumen y en plata, digamos, facturación. Growth is slowing for beer. So with 8,000 breweries and growth slowing down, how do you stand out? Entonces, el crecimiento de la cerveza artesanal en Estados Unidos sigue creciendo, pero cada vez más lento. En los últimos años ha crecido el 4%. Y dice, con 8.000 cervecerías y con un crecimiento más lento, ¿cómo seguís sobresaliendo? How many, you said 1,000 breweries in Argentina. Dice que yo le comenté que hay 1.000 cervecerías en Argentina, serán 500, 1.000, no sé. What's the growth? Like this? Used to be 30-40% for a couple of years. Last year, probably steady. So, how many have closed? Cantidad de cervecerías que cerraron por año en Estados Unidos. Y las que abrieron en el último año y en los últimos 3 años. So we had more breweries open every year for the last 3 years than you have in Argentina. En los últimos 3 años abrieron 3.194 cervecerías en Estados Unidos. Todo este escenario tenemos que decidir cómo hacemos para sobresalir, para diferenciarnos. This picture just makes me laugh. Esta foto me hace reír. Cerveza caliente y espumosa en un cake. So one of the things that we had to do is we had to look at who we are. We had to say, who's our consumer? How do we learn? How do we sell beer to people? I can make the best IPA in the world. Nobody's going to care. What do they look to us for? Una de las cosas que tuvimos que hacer fue entender quiénes somos, qué espera la gente de nosotros, para qué nos diferenciamos. Y porque yo puedo hacer, él puede hacer la mejor IPA del mundo, pero la gente no le va a importar porque la gente a ellos lo busca por otra cosa. So for example, this is a graph. It's hard to see, but the gray circle is the US population. It's 241 million. Bueno, este gráfico, el círculo gris, es la población de Estados Unidos, que son 241 So millones. it doesn't matter the definition of craft. If you're drinking Blue Moon, whatever, you're considered craft. That's 65 million. El círculo azul es el mercado de consumidores de cerveza artesanal, que son 6 millones, y ahí en ese número consideran por artesanal todas las cervezas semi-artesanales, por así decirlo, sería el equivalente a Patagonia y lo que sea, allá en Estados Unidos, Blue Moon. La manito roja es la cantidad de gente que conoce a Left Hand en Estados Unidos, son 7 millones. Poquito, small. We're the 50th largest craft brewery in the country, and only 3% of the people know us. Muy poquito, dice. Somos top 50 de la cervecería en Estados Unidos y solamente un 3% de la población sabe quién es Left Hand. So we're like, okay, lots of opportunity, right? Lots of opportunity. Entonces, bueno, pensamos, hay muchas oportunidades, muchas oportunidades. So we said, if we want to grow our business 10 times where we are right now, what do we need to do? Well, who's our consumer? Entonces, y no toman solamente Stout, sino también toman en IPA, Belgian y Pilsen, que es uno de sus estilos favoritos, la Pilsen. So learning all of that, we said, how do we get better? Entonces, extendieron sus líneas de esos productos. A la gente le gusta la Mixed Stout, bueno, hicieron una Mixed Stout con frambuesa, una Mixed Stout con mantequilla de maní. And we believe in not using anything that's fake in our beers. And regardless whether the beer is going to be better tasting, we refuse to use anything that's not real. Han hecho... ¿Do they do or do they ever done? Did they make one? Did have they make one? ¿Quiénes han hecho alguna vez una nitro? It's a different process. It's difficult, right? Es un proceso diferente, es más difícil, más difícil. Drink it out of a can, just like that did here. Entonces, si tenemos que hay 3 formas de nitro, puedes consumirla tirada en una canilla, en una botella, si siendo fuerte del vaso, o en una lata, como hizo recién Chris. It's not in, I mean, it's 8 times more soluble, right?
or CO2 is 80 times more soluble. So it doesn't want to be beer. It wants to break out. Use the right gas. Mucha gente hace el error de hacer una cerveza nitro y después no tienen los bares con las canillas específicas o el gas. Tienen que tener el gas específico para tirar nitro. And a lot of people think about what is nitrogen, what is better about it. Well, it doesn't have a taste. A lot of people think it has a taste. It offers zero effects on taste. Entonces, ¿por qué usamos nitro? Y dice, ¿cuál es el efecto que tiene? Mucha gente piensa que el nitro tiene gusto. No, el nitrógeno no tiene gusto. So we do milk stout CO2, we do milk stout nitro, and they impart, it's the same base beer. Nosotros hacemos la milk stout con CO2, con dióxido de carbono, y la milk stout con nitrógeno, la misma cerveza base. So in milk stout CO2, it's more coffee notes, whereas on milk stout nitro, it's more mocha espresso notes. It changes the profile. Entonces, la cerveza, la milk stout en CO2 se nota mucho más el café, y la misma cerveza con nitro se nota más el mocha, que el mocha vendría a ser una especie de café con leche o el espresso. So we play with it all the time. There's a reason why the darker, denser beers are on nitro, because they have that body. Entonces hay una razón por cual las cervezas oscuras y demás cuerpos se las hacen nitro, y es por ese cuerpo que tienen. Flamingo Dreams, it's raspberry and blackcurrant. We actually had to dump 6 batches to get that beer right, because every time we did it, the nitro kept stripping the fruited flavors out. So when you pour nitro, you can see this graphic up here. Nitro wants to get out of it, wants to leave solution, it wants to leave the beer. It creates this circular, that's what you get that beautiful cascade effect. Ellos consideran el nitrógeno y lo utilizan desde el principio, desde la fermentación, durante todo el proceso. Si vas a hacer cerveza nitro, tenés que considerarlo como un ingrediente más de la cerveza durante todo el proceso. And a third chai, we actually circ the tank. Hacen su propio té chai y es 2/3 de nitro con 1/3 del té chai y lo recirculan. We do a coffee porter, coffee infused. Hacen una porter nitro, coffee porter en nitro con infusionada en café. How about that? ¿Qué les parece eso? That's Flamingo Dreams, it's raspberry and blackcurrant. Esa es la Flamingo Dreams con frambuesa y blackcurrants. Cassis. Push pop party, does anybody know those down here? Little ice creams? Esta es una fiesta push pop. Pregunta si alguien conoce los push pops. Leí que alguna vez estuvieron acá. Mandarin oranges, limes, and lactose. Mandarina, naranja, lima y lactosa. I shared some of these last night, if anybody has, I know I shared a couple of them with your crew actually. White Russian Nitro, it's coffee and vanilla. Esta es una que compartió anoche con algunos de los que estuvieron por ahí. Es una White Russian que emula a un trago. Es una White Stout con café y vainilla. Don't confuse simple and easy. Bueno, entonces, algunas de las lecciones que aprendimos en este proceso, no confundir simple con fácil. It wasn't easy. All things are difficult before they become easy, right? No fue fácil. Nada es fácil hasta que, o todo es difícil hasta que se hace fácil. So I said it took us 2 years to figure it out because we played with it. We had a small idea. We said, if we can do something nitro in a bottle, let's do it. Entonces, teníamos la idea que demoramos 2 años y dijimos, ¿podemos hacer una cerveza nitro en botella? Vamos a hacerlo. We tried so many different things in the bottle. We bought Guinness, we bought the widgets, we tried to do it ourselves. There's one point where we had hundreds of bottles where we were trying different pressures, and we broke bottles. We had bottle caps being everywhere. We had people cut themselves on this, trying to figure it out. We didn't know if we ever would figure it out. Entonces, les costó muchísimo descubrir cómo hacer cerveza nitro en botella. Compraron botellas de Guinness, desarmaron la Guinness Trail Widget, que es el aparatito adentro con nitrógeno. Tenían un momento 100 botellas en la mesa, hicieron muchas pruebas, a veces las tapitas salían volando por todos lados, incluso roturas por presión de botella, manos cortadas, bueno, fue un quilombo. So I would say the next part is don't give up. If you believe you have an idea, keep going at it. Don't give up. We took a really small idea and now milk stout 60% of our sales. Entonces el consejo acá es, no se rindan, si tienen una idea que creen que es buena y que vale la pena, sigan insistiendo. Ellos tomaron una idea que era muy pequeña, que era hacer cerveza stout, cervezas nitro, nitrogenadas,
y hoy por hoy es el 60% de su volumen. So we also invest in equipment. Don't expect anything to be plug and play. We have a hop gun that we have modified 5 times. We have an inline carbonation unit. A lot of these things we invest, and if you're willing to do it, it will pay dividends. Entonces, otro consejo. I say, oh, my beer is too expensive. Don't ever do that. Y un consejo, nunca pidan disculpas por el valor de su cerveza, por el precio de sus cervezas. Si usted está convencido del valor que tiene, nunca pidan disculpas por el precio de sus cervezas. Because value is value. A lot of people think value is price. It's not. Milk Stout Nitro is an expensive beer to make and it's expensive beer to buy because nobody else does what we do. So think about the beers that you make. Are there beers that you spend a lot of time on, whether you smoke them all, you're picking the hops, whatever you happen to do? Are you making enough money on your beer because you need to? Ganar de sus cervezas porque lo valen. Chase your vision, not the money. Con esto de seguir su visión, después la plata va a aparecer después, en función de eso. So we also realize that we can't. Entonces generamos algunas nuevas asociaciones con otras empresas, a la izquierda con una destilería y ahora están empezando a hacer whisky. And then we're actually making hard kombucha. Is hard kombucha a thing here? También ahora empezaron a hacer... Chris está abierto para que puedan hacer preguntas. Oh, nice. Nice. 97. 97. How to apply? Are you hiring? All the time. Preguntó cómo podemos trabajar en Left Hand y le dijo todo el tiempo no, vamos a Way in the back. Variable depending on the beer, if it's a red, an amber, or a stout. What's the first rule of Fight Club? It does depend on the beer. For sure. Pero sí depende de la cerveza, sí depende de la cantidad. Ron. What's your top 5 hop varieties using? Top 5 varieties. ¿Cuáles son sus 5 variedades de lúpulo preferidas que esté usando? We're all over the board. It really depends. We're doing a variety of different small beers on our system. So if you have some hops you'd like to sell me, let's talk. Dijo que muchos usan de todo, que usan mucho los lúpulos de C, los clásicos Centennial, Cascade, y Columbus para lo que es Amargor, y que ahora están empezando a usar en el equipo chico también Galaxy y algunas otras cosas, y que si quiere venderle lúpulos que después. El sombrero, can I explain the widget, how it works if you can? As you explained before? Yeah. So it goes in the bottom of the can, right? So we dose it. So this is a 16-ounce can. It's only 13.65. So it's less because there's headspace that's needed. I'll stop there. Okay. Entonces, esto va en el fondo de la lata, y esta es una lata de 16 onzas, son 473 mililitros, pero para esta cerveza lleva mucho headspace, entonces se llena menos, se llenan 13 onzas. First the beer, then the nitrogen. First beer, nitrogen, then we put the lid on, and then within 5 seconds we flip the can upside down. Entonces llenan con cerveza, después le echan el nitrógeno líquido y después de 5 segundos le ponen la tapa y después de 5 segundos la invierten a la lata. Very small hole, so when it's upside down the nitrogen's trying to get out of the beer and it rushes to the smallest port and it sets in here. Entonces es invisible. Cuando esto está dado vuelta, el nitrógeno quiere salir, quiere escaparse y se mete por este agujerito dentro de la cápsula. And then it stays upside down for 30 seconds through our line, and then it's flipped over and the pressure of the liquid holds the nitrogen in the liquid. Entonces, And then when you crack it, the nitrogen rushes to get out, so you get that cascade within the can itself. Entonces cuando vos abrís la lata, libera la presión y el nitrógeno se escapa por ese pequeño huequito y genera toda esa cascada. Porque ellos desarrollaron para que puedas tomarla de la lata con el efecto nitro también. I am out of fridge space. No tiene más frío, pero pueden seguir haciendo preguntas. So the bottle, no, and the reason why is to get a patent, you have to tell people how you do it. Entonces son dos tecnologías distintas, la lata y la botella. La botella todavía no la patentaron porque para patentarla tenés que decir cuál es tu tecnología y ellos no quieren compartir. But you can't fill a ball can with a widget unless you have a volumetric filler. Y para llenar latas con nitro, con ese widget, necesitas una llenadora volumétrica.